Hermanos, vamos a tener un pequeño estudio acerca del don de lenguas. Vamos a hablar sobre este tema que hoy día, en el 2017, es tan controversial y por muchos es desconocido. Se practica, lo ven, pero no conocen qué dice Dios acerca de eso. Nunca han estudiado en las escrituras acerca sobre este tema del don de lenguas. Entonces hoy yo les invito a que vayamos a la Biblia y veamos más de cerca qué tiene Dios para decirnos en cuanto a este tema. Vayan conmigo, por favor, a la segunda carta de Pablo a los Corintios. Segunda Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5. Dice así, 2 Corintios 10, 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Estamos en una guerra, como dice Pablo, las armas de nuestra milicia no son carnales, estamos en una guerra. Pero esa guerra es espiritual y no es como muchos hablan de la guerra espiritual hoy, de meterse en un cuarto a orar y pelearse con Satanás, no. De eso no habla la Biblia, de la guerra espiritual. Próximamente vamos a estar haciendo otro video hablando sobre la guerra espiritual bíblica. Pero por ahora, un pequeño detalle aquí, un pequeño pincelazo de eso. Pablo dice que en las armas de esta guerra, de nuestra milicia, no son carnales, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Dice Pablo, para la destrucción de las fortalezas, en el versículo 4. Para la destrucción de las fortalezas. En aquel entonces, cuando un ejército iba a atacar a una ciudad, la ciudad casi siempre estaba amurallada por fortalezas enormes, a veces de 30, 20 metros de alto, por 4, 5 metros de ancho. Era una fortaleza. Bueno, Pablo emplea eso para decir que cada persona tiene una fortaleza en cuanto a muchas enseñanzas, a muchos pensamientos. Ahí tienen fortalezas en su mente. Nótese en el versículo 5 lo que dice, derribando argumentos. Así como se derribaban esas fortalezas de piedra, dice Pablo, las armas de Dios son para derribar argumentos. Argumentos, no es para derribar demonios, es para derribar argumentos, enseñanzas y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. O sea, toda altivez, toda enseñanza, todo argumento que se levante en contra del conocimiento bíblico, acerca del conocimiento de Dios, y llevándolo cautivo, cada pensamiento, a la obediencia de Cristo. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Vamos a derribar muchos argumentos sobre el tema del don de lenguas. Vamos a derribarlos y vamos a llevar todas esas enseñanzas cautivas, esclavas, a la obediencia de Cristo, a la palabra de Dios. ¿Ven? Entonces vamos a empezar sobre este tema en 1 Corintios, capítulo 14. Vamos a derribar esos argumentos. Vamos a ver qué tiene Dios para enseñarnos en cuanto a eso. 1 Corintios 14. El uso bíblico de las lenguas. Dios, por medio de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó un manual para hablar, establecer el uso adecuado del don de lenguas. No voy a tocar el tema todavía sobre si están vigentes o no. Vamos a ver por un momento el uso
de estas lenguas, cómo se debían de ejercer. Capítulo 14, versículo 26. Escúchese lo que dice. ¿Qué hay, pues, hermanos? Cuando os reunís, esto es la iglesia, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. El uso bíblico de las lenguas, dice Pablo, tanto la lengua como la interpretación de la lengua, todo debe ser para la edificación de la iglesia. Entonces, si un hermano se levanta a hablar en lenguas y nadie le entiende, no está edificando en la iglesia. Entonces él está usando mal el don, si es que realmente tiene el don de lenguas. Entonces, es para la edificación de los demás, es para el provecho de todos los que están en esa reunión. Vamos a ver seis instrucciones que Dios dio para el don de lenguas. Número 1, lo acabamos de ver. Debe ser para edificar la iglesia, versículo 26, 1 Corintios 14. Es para la edificación de la iglesia. Y nótese ahí un poquito atrás, en el capítulo 12, versículo 7, hablando sobre los dones espirituales, versículo 7. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno se le dio un don y es para provecho de los demás, no propio, es para los demás. De hecho, en el versículo 1 del capítulo 14 de 1 Corintios, Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Dios no quiere que la gente ignore, no los dones, sino que acerca de los dones, que es muy diferente. Pablo dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Dios quiere que la gente conozca cómo eran los dones, para qué, cómo, cuándo, de qué manera. Que la gente no ignore acerca de los dones. Sin embargo, la iglesia del día de hoy ignora acerca de los dones. Y aún más acerca de estos dones de profecía, de lenguas, la gente ignora. Simplemente repite lo que le han enseñado. Entonces, el primer punto. Los dones, entre esos el don de lenguas, es para la edificación de la iglesia, es para que los demás tengan provecho, no solo yo. Volvamos a 1 Corintios 14. Ahora Pablo, la segunda instrucción o característica que debía tener las lenguas dentro de la iglesia, es que no todos hablaban en lenguas, sino que eran máximo 3 personas. Eso lo encontramos en el versículo 27, cuando dice: si habla alguno lengua extraña, esto sea por 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. Entonces, esta es la segunda instrucción de Pablo por el Espíritu Santo para la iglesia. Que no todos van a hablar en lenguas cuando se reúnen. Cuando usted llega el domingo a la iglesia, no todos van a hablar en lenguas, dice Pablo. Máximo 3. 3 van a hablar en lenguas en esa reunión. Si habían otros, pues van a tener que esperarse para la otra reunión. No pueden hablar otra persona después de que habló 3 en la misma reunión. O sea que si usted va el domingo a su iglesia y se levantan 4 personas a hablar en lenguas, la cuarta está pecando delante de los ojos de Dios. La cuarta está mintiendo y está pecando contra Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no le ha capacitado para hablar en lenguas. El Espíritu Santo no va a capacitar a una cuarta para que peque contra Dios. Porque Dios ordenó 3.
y Dios no le va a pasar por encima a su propia palabra. Dios da reglas y Él no se va a brincar sus propias reglas. Entonces, Dios no capacitó a esa cuarta persona. Y si hay 20, quiere decir que hay 17 personas que el Espíritu Santo no capacitó para hablar en lenguas ese día. Están pecando las 17 contra Dios. El Espíritu Santo es el que está hablando. Y Él no va a hacer que una persona peque. Si ya están hablando 3 personas, el Espíritu Santo no va a levantar una cuarta y hacer que ella peque. El Espíritu Santo no va a ser culpable de haber puesto a una cuarta persona a pecar contra Dios. Porque entonces el Espíritu Santo dejaría de ser Dios. Tercera característica o instrucción para el don de lenguas. Primero, para edificar. Segundo, quedan 3 máximo. Y ahora la tercera. Está en el mismo versículo 27. Dice que lo hagan por turno. Por turno. O sea, se levanta una persona, da su mensaje, cuando terminó se sienta y se levanta otra. No es que mientras esta está hablando se levantan las otras 2 y al mismo tiempo empiezan a hablar en lenguas. No, eso no es de Dios, eso no es bíblico. Pablo dice que lo hagan por turno. Se levanta una persona, cuando esta persona terminó, se sienta y se levanta la otra. Cuando esta persona ya terminó, se sienta y se levanta la tercera, la última. Pero no al mismo tiempo. Dice Pablo que lo hagan por turno. Esas son las reglas del Espíritu Santo, son las reglas de Dios para este tema del don de lenguas. Y yo sé que hay muchas personas que nunca han leído esos pasajes bíblicos o no los han entendido o en sus iglesias no se las han enseñado, pero están ahí en su Biblia. Que lo hagan por turno. No pueden hablar al mismo tiempo. El Espíritu Santo no haría que pequen. Otra vez. Si una persona se levanta a hablar en lenguas, el Espíritu Santo no va a hacer que se levante la segunda al mismo tiempo, porque ella estaría pecando contra Dios y el Espíritu Santo no sería culpable de eso. Entonces debe ser por turno. Por eso dice la Biblia que Dios nos dio dominio propio y que el Espíritu está sujeto al profeta. O sea, si yo tengo un mensaje de parte de Dios en lengua, yo me puedo controlar, yo me puedo esperar a que termine aquella persona y entonces cuando termine, sigo yo. Pero si lo hacen al mismo tiempo, están pecando, están mintiendo. Eso no es de Dios. Cuarta característica o instrucción para el don de lenguas. Las lenguas debían de ser traducidas. Versículo 27 y 28. Leo para ustedes. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, que ya lo vimos, por turno, que también ya lo vimos, y uno interprete. Versículo 28. Y si no hay un intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Cuál es la otra regla? Que las lenguas siempre deben de ser interpretadas. Siempre deben de ser interpretadas. Jamás alguien se iba a levantar a hablar en lenguas y no iba a haber un intérprete. Porque si alguien hablaba en lenguas era para la edificación de la iglesia. Entonces si alguien se levantaba a hablar en lenguas y no había un intérprete, él debía de quedarse en silencio y sentarse y no decir nada más si no hay un intérprete. Entonces siempre deben ser traducidas para poder edificar a la iglesia. Recuerden que cuando en Corintio y en Hechos de los Apóstoles habla sobre el don de lenguas, se usa una palabra griega, glosa, que significa idioma, un idioma terrenal. Por eso usted ve en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, que habían muchos judíos piadosos de diferentes partes del mundo. Entre ellos habían unos del Ponto, de Asia, de Capadocia, de Panfilia.
y todos escuchaban en su propia lengua materna, en la lengua que habían nacido, las maravillas de Dios. Porque la palabra griega es glosa, un idioma. Entonces, si alguien se levantaba en un idioma extraño a hablar en la congregación, si no se interpretaba, esa gente no iba a entender ese idioma y no iba a poder ser edificada. Entonces Pablo dice, mejor cállese, mejor quédese calladito, siéntese. Ok. Dice 1 Corintios 14:5, por ejemplo. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. 1 Corintios 14:5. Pablo dice, es mejor el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que aquel que esté hablando en lenguas las puedan interpretar para que la iglesia reciba edificación. Si alguien habla en lenguas, debía de ser interpretadas. Versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no hablare con revelación? Oiga lo que dice Pablo. Si yo llego a la iglesia, dice Pablo, empiezo a hablar en lenguas sin que nadie la entienda, sin revelación, sin interpretación, ¿de qué les va a aprovechar? O con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Dice Pablo, la idea es edificar la iglesia. ¿De qué me vale llegar a la iglesia hablando en lenguas si ustedes no entienden? Hoy en las iglesias cristianas parece que no han entendido el mensaje de la Biblia, porque ellos se levantan a hablar en lenguas y no les importa que la gente no entienda. Pablo dice, ¿de qué me aprovechará? Pablo entendía bien esto. Por eso en el versículo 19 Pablo dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Vea el énfasis que Pablo está dando aquí. Yo llego a la iglesia, la idea es edificar la iglesia, dice Pablo. A eso vamos, a edificarnos. Dice, yo prefiero hablar 5 cosas, 5 palabras. Que mi mensaje sea de una sola oración, 5 palabras, pero que la gente me entienda, que al dar todo un discurso, 10,000 palabras, sin que la gente entienda. Entonces Pablo dice, la idea es que la gente entienda. Yo quiero que la gente entienda en la iglesia. Por eso, si voy a hablar en lengua y no me entienden, no me quedo callado, dice Pablo. 5. Lo que se decía y lo que se traducía era totalmente divino. Tanto el que hablaba en lenguas, en ese idioma, esas palabras en ese idioma era completamente divino. O sea, era Dios hablando. Y el que interpretaba también. Dios usaba al ser humano para eso. Por lo cual, si el que hablaba decía algo que no concordaba con la Biblia, no era de Dios. O sea, si alguien se levantaba a hablar en lenguas y en el idioma supuesto que estaba hablando, hablaba algo que no iba de acuerdo a la Biblia, estaba mintiendo, no era Dios. Y si el que estaba interpretando para que los demás que no entendían ese idioma entendieran, él al interpretar el don de lenguas de este otro, este que interpretaba, daba un mensaje que no iba de acuerdo a la Biblia, él estaba mintiendo. Eso no era de Dios. Ahí no estaba trabajando Dios. Por ejemplo, en el versículo 13 de 1 Corintios 14, y en el 14 dice, 13 y 14, por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Pídala, porque usted no puede. O sea, usted está hablando en lengua extraña, usted no está entendiendo nada. Pida en oración poder entenderla. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. O sea, el que hablaba en lenguas
ni siquiera él entendía lo que estaba diciendo. Dios venía a la persona, tomaba las cuerdas vocales de la persona, su lengua, y emitía un idioma. Fuera alemán, ruso, español. Era Dios mismo el que hablaba a través de las cuerdas vocales de la persona. Porque dice Pablo, aún yo hablando en lenguas extrañas, mi entendimiento no tiene fruto, no tiene entendimiento. Yo no estoy entendiendo lo que estoy hablando. Entonces surge esta pregunta. Si yo que estoy hablando en lenguas, yo no entiendo lo que estoy diciendo, ¿quién es el que está hablando? Es Dios. Dios es el que está usando mi lengua, mis cuerdas vocales para dar este mensaje. Entonces, si es Dios, el mensaje que Dios está dando debe ser perfecto. Y el que está interpretando es Dios el que lo está interpretando. Entonces, la interpretación de la lengua debe ser perfecta, sin errores gramaticales. Yo no puedo hablar 20 minutos y ustedes lo van a poder ver en este video. Y ustedes pueden grabar un video ustedes mismos para que vean. Nadie puede hablar mucho sin cometer un error gramatical, porque somos seres humanos imperfectos. Sin embargo, era Dios, dice Pablo, porque yo no entendía, era Dios el que estaba hablando. Y si Dios estaba hablando, ese idioma iba perfectamente bien hablado, gramaticalmente bien, perfecto. Así que cuando usted escucha a alguien interpretar y esa interpretación tiene defectos en la gramática, eso no es de Dios. Y aún peor, cuando el mensaje que se está interpretando va en contra de la Biblia, peor, eso no es de Dios. Entonces, Dios era el que hablaba y la interpretación era completamente perfecta. Perfecta. Si no es así, si la interpretación es imperfecta o contradice la Biblia, ese no es el don de lenguas ni el don de interpretación bíblico. Eso no es de Dios. 6. Sexta característica acerca del don de lenguas. Debía de orar mientras hablaba. Versículo 13 y 14 otra vez, de 1 Corintios 14. Por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder interpretarla. O sea, usted está hablando en lengua extraña, un idioma extraño para usted. Usted está hablando en ruso, en alemán. Y mientras Dios usa sus cuerdas vocales, su lengua, dice Pablo, usted con su entendimiento ore y pídale a Dios poder entender, poder interpretar. Versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Es mi espíritu el que está orando, no soy yo. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Ves que no soy yo? Yo hablo con mi lengua, es mi espíritu. Es el Espíritu Santo usando mi espíritu, mis cuerdas vocales, mi lengua. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Por eso dice Pablo, ore. Mientras alguien está hablando en lenguas, debería estar orando, pidiéndole a Dios que le dé el don de interpretar o poder entender. Mientras está hablando en lenguas, se ora. Ahora, esto es importante para ir al versículo más mal entendido de todos. Acerca del don de lenguas hay un pasaje que es muy mal interpretado, el versículo 4. Dice el versículo 4, 1 Corintios 14. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay muchos, es más, yo diría muchos con demasiado, que usan ese texto aislado de todo el contexto 14 para decir, yo me levanto a hablar en lenguas en la iglesia para edificarme a mí mismo. Para eso me lo dio Dios. Eso es un error. Eso se hace por ignorancia bíblica. Nadie se levanta a hablar en lenguas en la iglesia para edificarse a sí mismo. Eso es un error de interpretación. Dicen que debemos de usarlos para nosotros mismos,
Pero el contexto está diciendo lo contrario. Solo es para edificar a la iglesia. Versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablareis en lenguas extrañas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza. Es mayor, es mejor que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas, la gente no entiende, a no ser que se interprete. Dice, que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Por qué es que el que habla en lenguas a sí mismo se edifica? Porque mientras usted está hablando en lenguas, del Espíritu Santo, su espíritu, toma las cuerdas vocales, toma su lengua y usted está hablando en un idioma extraño. Mientras tanto, versículo 13 y 14, usted está orando con Dios. Entonces usted solo se está edificando. No por lo que está hablando, sino por la oración que usted está haciendo. Usted se está edificando. Todo el mundo está escuchando y no entiende nada. Pero usted, aunque tampoco entiende, versículo 14, usted tampoco entiende. Pero se está edificando porque está orando con Dios. Usted está en una comunión con Dios. Entonces, veámoslo así. Usted dura 5 minutos hablando en lenguas. Durante esos 5 minutos usted pone en práctica lo que Pablo dice. Entonces, mientras el Espíritu Santo toma su lengua y usted está hablando en ese idioma extraño, usted empieza a orar con Dios, empieza a pedir a Dios interpretación, empieza a tener una comunión con Dios. Usted durante esos 5 minutos, usted se edificó, pero la iglesia quedó sin edificación. A eso es lo que el contexto está diciendo. Entonces, el versículo 4, en lugar de ser una regla para hacerlo, Pablo está llamando la atención. Pablo los está regañando. Pablo está diciendo, el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. ¿Ve el contraste? Mientras unos se levantaban a hablar en lenguas y no habían intérpretes, ellos mismos se estaban edificando porque estaban orando. Pero el que profetizaba, ese sí estaba edificando a la iglesia. Por eso en el versículo 5 dice, es mayor el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que el que está hablando en lenguas las pueda interpretar, para que la iglesia reciba edificación. Entonces, es un versículo bastante mal interpretado, porque lo sacan del contexto. Si alguien habla en lenguas, se edifica a sí mismo, una vez más, no porque él entiende lo que está diciendo. Porque Pablo dice en el versículo 14 que el que habla en lenguas ni siquiera él mismo entiende, sino que está orando con Dios. En ese punto es que él se está edificando a sí mismo, porque está orando. Ahora, este otro punto, la deficiencia de las lenguas. Hay una deficiencia en las lenguas, pero quedará para el próximo video. No se lo pierdan.